Era una tarde tranquila, con la luz del sol filtrándose suavemente entre las hojas de los árboles en una pequeña plaza de pueblo. Las campanas de la iglesia resonaban en la distancia, marcando las 6. El sonido se mezclaba con el murmullo de conversaciones y el aroma a pan recién horneado que emanaba de un pequeño café en la esquina. Christian se detuvo frente a la entrada, ajustando su reloj de pulsera mientras intentaba enfocar su mente. Llevaba días inmerso en contratos y reuniones interminables. El peso de su éxito como empresario, aunque gratificante, comenzaba a aplastarlo. Su mente estaba tan ocupada que no se dio cuenta de la pequeña campanilla que tintineó cuando abrió la puerta del café. Detrás del mostrador estaba Elena, una joven de rostro sereno y mirada esquiva. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, como si quisiera pasar desapercibida. Su cabello castaño caía en mechones rebeldes que intentaban ocultar una cicatriz que le recorría la mejilla. Cuando sus miradas se cruzaron, algo cambió. Christian sintió una punzada inexplicable en el pecho, como si en ese instante algo se hubiera movido en su interior. ¿Qué desea?, preguntó Elena con una voz suave pero distante. Christian pidió un café sin azúcar, aunque realmente no lo necesitaba. Quería quedarse unos minutos más, tal vez averiguar quién era esta mujer cuya fragilidad escondía una fuerza que no podía entender. El café estaba amargo, pero volvió al día siguiente. Y al siguiente. En esta primera parte, hemos creado un encuentro casual que introduce a los personajes principales. Elena, con su carácter reservado y una herida visible que insinúa una historia profunda, despierta la curiosidad de Christian, un hombre atrapado en su propia rutina. La atmósfera del pequeño pueblo y el café proporcionan un contraste con su vida acelerada, sembrando las bases de una conexión emocional. ¿Quieres que continúe con la segunda parte, donde exploraremos cómo Christian intenta acercarse a Elena mientras enfrentan las barreras emocionales y sociales? Los días pasaron, y Christian seguía visitando el pequeño café como quien vuelve a un refugio desconocido pero reconfortante. Al principio, lo justificó con pretextos simples: el café estaba en la ruta hacia una de sus propiedades, o le servía para desconectar de las llamadas interminables. Pero en el fondo sabía que no se trataba del café. Era ella. Elena lo trataba con la misma cortesía distante que al resto de los clientes. Pero había algo en sus movimientos, en la forma en que sus ojos parecían esquivar los suyos, que hacía que Christian sintiera que había un muro invisible entre ellos. Quería saber quién era esa mujer que parecía esconder un mundo entero detrás de su silencio. Una tarde, al notar que no había mucha gente en el café, se armó de valor. Después de pagar su café, no se marchó como de costumbre. En cambio, se sentó en una de las mesas junto al ventanal, fingiendo leer un periódico mientras la observaba de reojo. Elena, ocupada en su rutina, apenas pareció notarlo. Pero cuando Christian vio el pequeño cuaderno que asomaba debajo del mostrador, su curiosidad lo traicionó. ¿Dibujas?, preguntó, señalando el cuaderno. Elena se tensó, como si él hubiera tocado algo que no debía. Sus manos, que hasta entonces se movían con precisión, se quedaron quietas sobre la cafetera. No es nada, respondió sin mirarlo. Esa respuesta, tan esquiva, solo lo intrigó más. ¿Puedo verlo?, insistió, con una sonrisa que pretendía ser ligera, aunque sentía el peso de su propia insistencia. No. Elena lo miró por primera vez directamente, y sus ojos tenían una mezcla de desafío y miedo. Era la primera emoción sincera que Christian lograba arrancarle. Se quedó en silencio, notando que había cruzado un límite. Pero no se rindió. ¿Qué te inspira a dibujar?, preguntó tras un momento, suavizando su tono. Elena apretó los labios, como si no quisiera decir nada más. Pero finalmente susurró, casi para sí misma. Solía dibujar cosas que quería recordar. Ahora dibujo para olvidar. La frase golpeó a Christian más de lo que esperaba. No supo qué decir, y Elena aprovechó el silencio para apartarse, llevando una bandeja hacia otra mesa.
Aunque ella no lo miró de nuevo durante el resto del tiempo que estuvo allí, él no pudo apartar sus ojos de ella. Esa noche, de regreso en su ático de diseño minimalista en el centro de la ciudad, Christian no lograba sacarse de la cabeza aquellas palabras. Dibujar para olvidar. ¿Qué podía ser tan doloroso para que alguien tan joven necesitara un escape así? Su mente, acostumbrada a diseccionar problemas y encontrar soluciones, comenzó a maquinar. ¿Qué estoy haciendo?, pensó, dejando el vaso de whisky sobre la encimera. Su vida siempre había girado en torno a números, resultados y objetivos claros. Ahora se encontraba obsesionado con una desconocida que trabajaba en un café de barrio. Pero algo en su interior le decía que había una razón para este interés. La siguiente vez que fue al café, la encontró diferente. Había algo en su postura que lo hizo detenerse en la entrada. Elena estaba de espaldas, mirando hacia la ventana, su atención fija en un punto perdido en el horizonte. El cuaderno estaba abierto sobre el mostrador y una esquina de la página dejaba ver lo que parecía el boceto de un paisaje. Christian decidió no decir nada al respecto. En cambio, pidió su café y se sentó. No se atrevió a romper el silencio. Había algo sagrado en su momento de introspección y por primera vez sintió que acercarse demasiado podría alejarla para siempre. Pero entonces sucedió algo inesperado. Elena cerró el cuaderno con cuidado y se acercó a su mesa. ¿Por qué vienes tanto?, preguntó sin preámbulos. Christian parpadeó, sorprendido. No esperaba que ella tomara la iniciativa. Me gusta el café, mintió, aunque ambos sabían que era una excusa. Elena inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo como si intentara descifrar un acertijo. No creo que sea por el café, dijo al fin, y sus palabras tenían un filo que no había mostrado antes. Christian no supo qué responder. Por primera vez, alguien había desafiado su fachada sin rodeos. No era algo que le sucediera a menudo. Quizás solo quiero conocerte mejor, admitió finalmente, con una sinceridad que lo tomó por sorpresa incluso a él. Elena lo miró, pero su expresión era indescifrable. No necesitas conocerme. Soy solo alguien que sirve café, respondió, dando media vuelta para regresar al mostrador. Y yo solo soy alguien que compra café, murmuró Christian, más para sí mismo que para ella. Ese pequeño intercambio lo dejó pensando. Era claro que Elena no iba a abrirse fácilmente, pero tampoco parecía indiferente. Había algo en la forma en que lo había mirado, aunque fuera por un instante, que le decía que ella también sentía esa extraña conexión, aunque no lo quisiera admitir. Christian no era un hombre acostumbrado a esperar. Su vida estaba llena de decisiones rápidas y resoluciones inmediatas. Pero esta vez, supo que tendría que ser diferente. Con Elena, no se trataba de ganar, sino de entender. De demostrar que estaba dispuesto a quedarse, incluso cuando ella intentara empujarlo lejos. Se quedó hasta que el café cerró. Y aunque no cruzaron más palabras, algo había cambiado. Ambos lo sentían. Las primeras lluvias del otoño llegaron sin previo aviso. Gotas gruesas golpeaban con ritmo irregular las ventanas del café, creando una atmósfera melancólica que parecía calzar perfectamente con el ánimo de Elena. Christian la observó desde su mesa habitual, donde fingía trabajar en su portátil. Pero no escribía ni leía. Apenas levantaba los ojos de la pantalla para verla. Esa tarde, Elena no llevaba el cuaderno a la vista. En cambio, su atención estaba fija en los pedidos, aunque con menos energía que de costumbre. Cada movimiento suyo, incluso los más simples, parecía cargado de un peso invisible. Christian se preguntaba si las lluvias traían consigo memorias que ella preferiría olvidar. Cuando finalmente el lugar quedó casi vacío, decidió intentarlo de nuevo. Esta vez, no iba a presionarla. Solo hablaría. ¿Siempre llueve así por aquí?, preguntó cuando ella pasó cerca de su mesa con una bandeja vacía. Elena lo miró, sorprendida por lo trivial de la pregunta. Sus ojos, ligeramente enrojecidos,
Lo estudiaron un segundo antes de responder. La lluvia siempre es así. Viene sin avisar. Su voz era baja, como si las palabras costaran más de lo habitual. ¿Te gusta?, preguntó Christian, apoyándose en la mesa con interés genuino. Me recuerda cosas, dijo Elena, y en su tono había algo que hizo que él dejara de hablar, dándole espacio para decidir si quería o no continuar. Para su sorpresa, ella se sentó. No en su mesa, sino en una cercana. Tal vez la proximidad era su manera de decir que estaba dispuesta a conversar, aunque no directamente. Era un pequeño paso, pero Christian sabía que no debía apresurar las cosas. ¿Cosas buenas o malas?, se atrevió a preguntar después de un momento. Elena fijó la mirada en la ventana, donde las gotas se deslizaban como pequeños ríos en miniatura. Un poco de ambas, admitió, sin apartar la vista del cristal. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero no era incómodo. Parecía, más bien, una pausa necesaria. Christian esperó, sintiendo que si forzaba la conversación, el muro que ella había levantado entre ambos se haría aún más alto. Finalmente, Elena habló de nuevo, esta vez con la voz cargada de algo que él no había escuchado antes: vulnerabilidad. Antes de venir aquí, vivía en otro lugar, uno muy diferente. Las palabras parecían salir con esfuerzo, como si arrastraran consigo un peso enorme. ¿Y por qué te fuiste?, preguntó con cuidado. Elena dudó, pero luego soltó una frase que lo dejó helado. Porque allí me enseñaron que las cicatrices no son bienvenidas. Christian no respondió de inmediato. No quería arruinar el momento con un comentario torpe. Sabía que sus preguntas podían empujarla a retroceder, y eso era lo último que deseaba. Pero sus propias emociones estaban alborotadas. ¿Qué clase de lugar rechaza a alguien por algo tan superficial? Aquí también hay gente que mira más de la cuenta, dijo finalmente, con un tono que intentaba ser comprensivo pero no intrusivo. Elena dejó escapar una risa amarga, sin humor. Sí, pero aquí puedo esconderme mejor. Nadie me conoce, nadie espera nada de mí. Había algo profundamente doloroso en esas palabras. Christian, que toda su vida había sido el centro de atención, no podía imaginar lo que debía ser existir de esa manera, como una sombra. Quería decir algo, ofrecer algún tipo de consuelo, pero las palabras se sentían insuficientes. Tal vez sea hora de que alguien te conozca de verdad, dijo finalmente, arriesgándose. Elena lo miró, y por un instante, pensó que iba a levantarse y marcharse. Pero en lugar de eso, desvió la mirada, como si su resistencia estuviera empezando a desmoronarse. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó, con una mezcla de desafío y confusión. La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué le importaba? ¿Qué lo había llevado a frecuentar ese pequeño café día tras día, solo para verla esquivarlo y esconderse detrás de su trabajo? Podría haber sido cualquier cosa: su voz tranquila, la fuerza silenciosa con la que enfrentaba la vida, o quizá esa cicatriz que parecía contar una historia que él estaba decidido a conocer. Supongo que me recuerdas algo que olvidé hace mucho tiempo, respondió con honestidad, aunque ni siquiera estaba seguro de lo que eso significaba. Elena no insistió. Simplemente asintió, como si entendiera más de lo que él mismo podía explicar. La tormenta se intensificó mientras el día llegaba a su fin. Cuando Christian salió del café, llevaba consigo algo más que el sabor amargo del café. Sentía que había logrado avanzar un poco en ese misterio que era Elena, aunque fuera solo un paso. Sin embargo, había algo que no podía dejar de pensar: ¿qué le había pasado realmente? ¿Qué historia cargaba en su espalda que la hacía tan reservada, tan llena de dolor? Y más importante aún, ¿por qué él sentía una necesidad tan fuerte de ser parte de su historia, de darle algo que no sabía si ella estaba dispuesta a recibir? El viento soplaba con fuerza mientras caminaba hacia su coche. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Christian no podía dejar de pensar en alguien más que en sí mismo. La tormenta de la noche anterior había limpiado el aire.
La mañana amaneció fresca, con el cielo despejado y los colores del otoño brillando con una intensidad inusual. Christian estaba sentado en su despacho, frente a una montaña de papeles que requerían su atención. Sin embargo, su mente estaba a kilómetros de allí. Todo giraba en torno a Elena. Las palabras de ella resonaban en su cabeza, porque allí me enseñaron que las cicatrices no son bienvenidas. ¿Qué significaba exactamente? ¿Quién le había hecho creer que su valor podía ser reducido a una marca en su piel? Molesto consigo mismo por la falta de concentración, decidió salir. Necesitaba aire fresco, pero más que nada, necesitaba verla. El café estaba más lleno de lo habitual. Un grupo de turistas ocupaba las mesas junto al ventanal, charlando en voz alta sobre su próximo destino. Christian se acomodó en un rincón más apartado, observando cómo Elena navegaba entre las mesas con su típica mezcla de eficiencia y discreción. Había algo diferente en su expresión esa mañana, una especie de tensión que no sabía si se debía al bullicio o a algo más profundo. Cuando ella finalmente llegó a su mesa, no llevaba consigo la habitual amabilidad reservada. En su lugar, había un leve destello de incomodidad. Hoy no es un buen día, advirtió, colocando el café frente a él sin mirarlo. Christian no se dejó intimidar por su tono. Sabía que tras esa barrera de palabras cortas había algo más, algo que ella no se atrevía a compartir. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó con suavidad. Elena se quedó quieta un momento, como si considerara la pregunta, pero luego negó con la cabeza. No vale la pena. Su voz tenía un matiz de derrota que lo inquietó. Todo lo que te molesta vale la pena. Sus palabras la hicieron alzar la mirada, aunque solo fue por un instante. Ella no respondió, pero tampoco se marchó de inmediato. Permaneció junto a la mesa, mirando distraídamente por la ventana. Finalmente, dejó escapar un suspiro, como si el simple acto de respirar fuera un esfuerzo. Alguien vino esta mañana. No esperaba verlo, y no quiero verlo nunca más. Christian frunció el ceño. No necesitaba que ella explicara más para sentir una oleada de ira inexplicable hacia quienquiera que fuese ese alguien. Antes de que pudiera preguntar más, una voz masculina resonó desde la entrada del café. Elena. El tono era familiar, incluso poseía una falsa calidez que no lograba disimular su control. Elena se tensó visiblemente. No necesitaba mirar para saber quién era. Christian, en cambio, no pudo evitar voltear hacia la fuente de la voz. Un hombre de mediana edad, con un traje impecable y un porte que exudaba autoridad, estaba de pie junto a la puerta. Su sonrisa era demasiado perfecta, demasiado ensayada. Elena apretó los labios y comenzó a caminar hacia él, pero Christian no pudo quedarse sentado. Había algo en la forma en que aquel hombre la miraba, algo que le hizo levantarse casi de forma instintiva. Cuando llegó a donde estaban, alcanzó a escuchar la última parte de la conversación. No te estoy pidiendo nada complicado, decía el hombre, con un tono que pretendía ser razonable pero tenía un filo de amenaza. Ya te dije que no quiero nada de ti, Ricardo. No vuelvas aquí. Elena intentó mantener la firmeza en su voz, pero sus manos temblaban. Christian se interpuso antes de que el hombre pudiera responder. ¿Hay algún problema?, preguntó, dirigiendo a Ricardo una mirada fría. Ricardo lo observó de arriba abajo, como evaluando si debía tomarlo en serio o ignorarlo. Esto no te concierne, dijo finalmente, aunque su tono dejó claro que no esperaba una respuesta. Cuando molestas a alguien que no quiere verte, se convierte en un problema para todos los presentes. Christian no levantó la voz, pero su firmeza fue suficiente para hacer que Ricardo diera un paso atrás. Elena miró a Christian con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido gratitud, aunque rápidamente apartó la vista. Me voy, dijo Ricardo, levantando las manos en un gesto de falsa rendición. Pero esto no ha terminado, Elena. Elena lo vio marcharse en silencio. Su postura seguía tensa, como si cada músculo de su cuerpo estuviera en alerta.
Christian esperó, dándole espacio para decidir si quería explicarle lo que acababa de ocurrir. Finalmente, ella habló, pero sin mirarlo. Ese hombre, trabajé para él hace años. Pensé que nunca volvería a cruzarse en mi camino. Christian no insistió. Sabía que las heridas más profundas eran las que menos querían mostrarse. Pero algo en su mirada le hizo entender que esta historia no había terminado, no del todo. Esa noche, Christian regresó al ático con una sensación de impotencia que no podía sacudirse. Había algo en Elena que despertaba en él una necesidad de protegerla, de darle algo que ni siquiera sabía si ella quería. Era extraño, incómodo y completamente nuevo para él. Pero también sabía que no podía ignorarlo. El eco de sus propias palabras regresó a su mente: todo lo que te molesta vale la pena. Ahora solo necesitaba encontrar una manera de demostrarle que no estaba sola. La noche cayó temprano, como suele ocurrir en otoño. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, pero en el pequeño café todo parecía más oscuro, más pesado. Elena cerraba sola, como hacía casi siempre. Christian se había ofrecido a quedarse para ayudarla, pero ella se negó. Era como si el encuentro con Ricardo hubiese desenterrado algo que necesitaba procesar a solas. Al apagar la última luz del local, se quedó unos segundos en la penumbra. Su reflejo en la ventana era borroso, una silueta apenas visible. Pensó en cómo, durante años, había intentado ser justamente eso, invisible. Ricardo no debía haberla encontrado, no después de todo lo que había hecho para desaparecer. Pero ahí estaba él, con esa sonrisa de hielo que le recordaba todo lo que había dejado atrás. Cuando salió del café, la lluvia había comenzado de nuevo, fina pero insistente. Se ajustó el abrigo y comenzó a caminar hacia su apartamento. Las calles estaban casi vacías, salvo por algún coche que pasaba de vez en cuando salpicando agua en los charcos. A pesar del frío, su mente estaba demasiado ocupada para notar el clima. Lo que no esperaba era encontrar a Christian esperándola frente a su edificio. ¿Qué haces aquí?, preguntó, deteniéndose en seco. Christian, apoyado contra un coche, levantó la mirada. Su cabello estaba ligeramente húmedo y parecía más relajado de lo habitual, como si llevara allí un buen rato. Quería asegurarme de que llegabas bien, respondió, como si fuera lo más natural del mundo. Elena lo observó durante unos segundos, indecisa. Una parte de ella quería agradecerle, pero otra sentía que aceptar su gesto sería abrir una puerta que no estaba segura de poder cerrar después. «Estoy bien. Puedes irte». Intentó sonar firme, pero su voz tembló un poco. Christian no se movió. En cambio, la miró con esa intensidad tranquila que parecía tener un talento especial para incomodarla y, al mismo tiempo, hacerla sentir protegida. «Mira, sé que no es asunto mío, pero ese tipo. Ricardo. ¿Qué quiere de ti?». Elena cruzó los brazos, sintiendo cómo la lluvia se filtraba en las mangas de su abrigo. No quería hablar de Ricardo, pero sabía que Christian no iba a soltar el tema tan fácilmente. No importa lo que quiera. No va a conseguirlo. Su respuesta fue más defensiva de lo que pretendía. Christian asintió lentamente, como si estuviera sopesando sus palabras. No insistió, pero tampoco se marchó. En cambio, abrió la puerta de su coche y sacó un paraguas que extendió hacia ella. «Toma, por lo menos no te mojes», dijo, y su tono era tan neutral que ella no pudo descifrar si lo hacía por cortesía o porque simplemente no sabía qué más decir. Elena dudó antes de aceptar el paraguas. Mientras lo sostenía, sintió una punzada de culpa. Él no tenía por qué involucrarse en sus problemas, pero allí estaba, enfrentándose a la lluvia solo para asegurarse de que estaba bien. «Gracias», murmuró finalmente. Christian sonrió apenas, como si supiera que era lo más que obtendría esa noche. «No tienes que darme las gracias. Pero si necesitas ayuda, solo dilo». Antes de que pudiera responder, él se giró y subió al coche. Elena lo vio arrancar y desaparecer en la esquina.
Durante unos segundos, se quedó quieta bajo el paraguas, escuchando el sonido de la lluvia. No entendía por qué alguien como él, con todo lo que seguramente tenía en su vida, se preocupaba tanto por una extraña que apenas le daba respuestas. En su apartamento, el silencio era abrumador. Elena encendió una vela en lugar de las luces principales, como solía hacer cuando necesitaba calmar su mente. Se sentó junto a la ventana, viendo cómo la lluvia continuaba cayendo. Su mirada vagó hacia la esquina donde tenía su cuaderno de dibujo, pero no hizo el intento de alcanzarlo. Su mente estaba demasiado ocupada con recuerdos que había intentado enterrar. Ricardo. La simple mención de su nombre era suficiente para que su estómago se retorciera. Había sido su jefe en otra vida, en otra ciudad. Al principio, él había parecido amable, un mentor que la alentaba a perseguir sus sueños artísticos. Pero las apariencias engañan, y Ricardo había mostrado su verdadero rostro demasiado tarde. Elena había escapado de él y del entorno que la mantenía atrapada, pero sabía que Ricardo no era alguien que aceptara perder. Ahora que la había encontrado, no iba a dejarla en paz. Y lo peor era que una parte de ella temía lo que podía hacer si se sentía rechazado. La imagen de Christian cruzó por su mente y casi dejó escapar una risa amarga. ¿Qué podría hacer él contra alguien como Ricardo? No era solo cuestión de dinero o influencia. Ricardo sabía cómo manipular, cómo quebrar a las personas hasta que no les quedaba fuerza para resistir. Pero Christian era diferente. No la presionaba, no exigía respuestas. Solo estaba ahí, como una presencia constante que parecía decirle que no estaba sola, aunque ella no quisiera admitirlo. Esa noche, Elena se quedó despierta mucho más de lo habitual. Había demasiadas preguntas en su cabeza, demasiadas emociones que no sabía cómo manejar. Pero en medio de ese caos interno, había una certeza: no podía seguir huyendo. Si quería recuperar su vida, tendría que enfrentarse a Ricardo. Y aunque no lo dijera en voz alta, sabía que no podría hacerlo sola. Los días transcurrieron con una calma tensa. Elena volvía a sus rutinas habituales, pero con una sensación de alerta constante. El café, que antes era su refugio, ahora le parecía menos seguro. A pesar de todo, seguía abriendo cada mañana y trabajando como si nada hubiera cambiado. Ricardo no había vuelto a aparecer, pero su sombra parecía envolverlo todo. Christian continuaba visitando el café. Aunque no lo decía, ella sabía que no lo hacía solo por el café. Su presencia constante era un recordatorio de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien se preocupaba por ella sin exigir nada a cambio. Pero eso también la inquietaba. No quería que él se involucrara más de lo necesario. Ricardo no era alguien que olvidara, y la simple idea de que Christian pudiera salir lastimado por su culpa le resultaba insoportable. Una tarde, cuando el café estaba particularmente vacío, Christian decidió que ya era hora de obtener respuestas. Elena, dijo, mientras ella limpiaba una mesa cercana, ¿qué necesitas para que confíes en mí? Ella levantó la vista, sorprendida por la pregunta directa. Durante un momento, no supo qué responder. No estaba acostumbrada a que alguien rompiera sus barreras con tanta facilidad. No es cuestión de confianza, respondió al fin, con un tono que intentaba ser firme pero sonaba más bien agotado. Es que no hay nada que puedas hacer. Christian la observó en silencio, como si estuviera intentando leer entre líneas. Finalmente, suspiró. Déjame decidir eso por mí mismo. Solo dime qué está pasando. ¿Quién es Ricardo realmente? Elena dejó el trapo sobre la mesa y se sentó frente a él, algo que nunca había hecho antes. Había algo en su postura que sugería que había llegado a su límite, que estaba cansada de cargar sola con el peso de su pasado. Ricardo era mi jefe, comenzó, con la mirada fija en sus manos entrelazadas. Cuando trabajaba en un estudio de arte en Madrid. Al principio parecía alguien amable, dispuesto a ayudarme a crecer. Incluso me animaba a seguir dibujando, a exponer mis trabajos. Pensé que creía en mí.
Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Se volvió controlador. Quería decidir todo, qué pintaba, cómo vestía, a quién veía. Christian no dijo nada. Solo la escuchaba, pero su mandíbula apretada y la rigidez en sus hombros delataban su creciente indignación. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, intenté alejarme. Pero no fue fácil. Ricardo no acepta un no como respuesta. Me amenazó, me acosó, y cuando ya no podía más, tomé mis cosas y me fui. Dejó de buscarme por un tiempo, y pensé que finalmente estaba a salvo. Pero ahora está aquí. Y no sé qué quiere. El silencio que siguió a su confesión fue denso, cargado de emociones no expresadas. Finalmente, Christian habló. No tienes que enfrentarte a esto sola. Elena lo miró, y por primera vez, su fachada impenetrable pareció romperse un poco. No entiendes cómo es él. No se detendrá hasta que consiga lo que quiere. Y si cree que estás involucrado, te hará daño también. Christian apoyó los codos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. No soy alguien fácil de intimidar. Y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras alguien te amenaza. Elena apartó la mirada, incómoda con la intensidad de sus palabras. Pero una pequeña parte de ella, una que apenas se atrevía a admitir, se sintió aliviada. No recordaba la última vez que alguien había estado tan dispuesto a protegerla. Esa noche, mientras Elena caminaba hacia su apartamento, sintió que alguien la seguía. Miró por encima del hombro, pero no vio a nadie. Aún así, apresuró el paso, su corazón latiendo con fuerza. Cuando finalmente llegó a su edificio, respiró aliviada. Pero la sensación de ser observada no desapareció. Mientras subía las escaleras, revisó su teléfono. Había un mensaje de un número desconocido. ¿Creías que podías esconderte para siempre? Elena se quedó inmóvil en mitad del pasillo. Su mente se llenó de un torbellino de pensamientos, pero lo primero que hizo fue borrar el mensaje. No podía dejar rastro de que lo había recibido. Cuando finalmente entró a su apartamento, cerró todas las puertas y ventanas, asegurándose de que las cerraduras estuvieran firmes. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, no era un mensaje. Era una llamada. Y aunque el número no estaba registrado, sabía exactamente quién era. Dejó que sonara hasta que la pantalla se apagó. A la mañana siguiente, Christian estaba esperando fuera del café antes de que abriera. Cuando Elena llegó, con los ojos cansados y el gesto tenso, él supo de inmediato que algo había sucedido. ¿Qué pasó?, preguntó, sin preámbulos. Elena quiso negarlo, decir que todo estaba bien, pero el peso de las últimas horas la había desgastado demasiado. Me envió un mensaje anoche. Me llamó. Su voz era apenas un susurro. Christian asintió, su expresión más seria de lo habitual. Está bien. No estás sola en esto. Vamos a manejarlo juntos. Por primera vez, Elena sintió que podía respirar un poco más fácil. No sabía cómo, pero las palabras de Christian lograron calmarla, al menos por un momento. El sol se asomaba tímidamente entre las nubes grises, reflejándose en los charcos que la lluvia había dejado la noche anterior. Elena abrió el café como de costumbre, pero esta vez no estaba sola. Christian llegó temprano, con la misma determinación tranquila que siempre llevaba consigo. Había insistido en quedarse cerca, aunque ella intentó disuadirlo. No necesito un guardaespaldas, dijo mientras ajustaba los estantes detrás del mostrador. No soy tu guardaespaldas, respondió él desde su asiento habitual, con una taza de café a medio terminar frente a él. Solo soy alguien que no quiere ver cómo te enfrentas a esto sola. Elena suspiró. Sabía que discutir con Christian era inútil. Desde que había compartido su historia con él, algo había cambiado. Su presencia, aunque constante, ya no le parecía una intromisión. Pero aún luchaba contra la sensación de que lo estaba arrastrando a un problema que no le correspondía.
Mientras servía café a los pocos clientes de la mañana, su mente seguía dando vueltas al mensaje de Ricardo. No había enviado nada más desde la noche anterior, pero eso no significaba que se hubiera rendido. De hecho, esa calma era lo que más le inquietaba. Cuando la última mesa quedó vacía, Christian se acercó al mostrador. ¿Has pensado en qué vas a hacer?, preguntó, sin rodeos. Elena lo miró, con las manos firmemente apoyadas en la barra. No puedo ir a la policía. Ricardo siempre encuentra una forma de salirse con la suya. Tiene contactos, dinero. Hizo una pausa, intentando calmar la sensación de opresión en su pecho. Por eso me fui de Madrid. Fue mi única opción. Christian se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. Luego, apoyó las manos en la barra, acercándose lo suficiente para que ella sintiera la sinceridad en su mirada. Entonces, necesitamos un plan. Si no puedes enfrentarlo directamente, encontraremos otra forma. Elena dejó escapar una risa amarga. ¿Encontraremos? Christian, esto no es tu problema. No tienes por qué involucrarte. Él no se movió, pero su tono se volvió más firme. Hiciste que fuera mi problema cuando entraste en mi vida. No voy a quedarme mirando cómo este tipo te hace daño. Las palabras de Christian la desconcertaron. Había algo en su determinación que la desarmaba, como si por primera vez en mucho tiempo alguien creyera en ella lo suficiente como para pelear a su lado. ¿Y qué sugieres?, preguntó finalmente, con un dejo de resignación. Esa tarde, mientras el café permanecía cerrado por una limpieza profunda, ambos se sentaron en una de las mesas, delineando una estrategia. Christian, acostumbrado a resolver problemas con precisión, propuso algo inesperado: enfrentar a Ricardo en sus propios términos. Si quiere controlarte, es porque cree que todavía tienes algo que perder, dijo, trazando líneas en una hoja de papel que usaba para estructurar su plan. Necesitamos demostrarle que no tiene ese poder sobre ti. Elena negó con la cabeza, nerviosa. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Ricardo no es alguien que se rinda. Es como una serpiente, se esconde, espera el momento y ataca cuando menos lo esperas. Entonces, tenemos que adelantarnos a él, respondió Christian, con una seguridad que parecía inquebrantable. La idea le parecía loca, pero también comenzó a entender que huir ya no era una opción. Ricardo no se detendría, no mientras creyera que ella seguía temiéndole. Si no lo enfrentaba ahora, nunca podría dejar atrás ese capítulo de su vida. Días después, Ricardo apareció nuevamente, esta vez esperándola fuera del café al cierre. Elena lo vio desde la ventana y sintió el pánico que tanto había intentado controlar. Pero esta vez, Christian estaba con ella. «Quédate aquí», le dijo él, poniéndose de pie con calma pero con una clara intención en su postura. «No, no puedes», comenzó a decir Elena, pero Christian ya estaba saliendo. Ricardo estaba apoyado en su coche, con esa sonrisa ensayada que Elena conocía demasiado bien. Al ver a Christian, su expresión cambió ligeramente, pero no perdió su aire de superioridad. «Tú debes ser el salvador», dijo Ricardo con sarcasmo, enderezándose mientras Christian se acercaba. «Y tú el acosador», respondió Christian, con un tono tan sereno que resultaba casi más intimidante que cualquier grito. Ricardo dejó escapar una risa seca. «Esto no te concierne. Elena y yo tenemos asuntos pendientes». «Ella no quiere nada contigo», replicó Christian, sin apartar la mirada. «Y si no lo entiendes ahora, te lo voy a dejar claro». Ricardo dio un paso hacia él, pero Christian no se movió. La tensión en el aire era palpable, como si el mundo se hubiera reducido a esos dos hombres enfrentándose. «No sabes con quién estás hablando», dijo Ricardo, en un intento de recuperar el control. «No necesito saberlo», respondió Christian. «Pero tú deberías saber que si vuelves a molestarla, no solo tendrás que lidiar conmigo». La amenaza, aunque sutil, parecía haber calado en Ricardo. Durante un breve momento, vaciló.
Finalmente, se dio la vuelta y subió a su coche, aunque no sin lanzar una última mirada a Elena, que observaba desde la ventana. Cuando Ricardo se marchó, Christian regresó al café. Elena lo miró, con una mezcla de alivio y preocupación. No tenías que hacer eso, dijo, aunque su tono era más suave que de costumbre. Claro que tenía que hacerlo, respondió él, simplemente. Elena no supo qué decir. Pero en ese momento, algo cambió dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía dejar de huir. El aire de la ciudad era frío esa noche, y las calles parecían más vacías de lo habitual. Elena caminaba lentamente, con las manos en los bolsillos del abrigo y la mente llena de pensamientos que se entrelazaban como hilos. La confrontación con Ricardo había dejado algo claro: huir ya no era una opción. Por años, había intentado borrar su presencia, evitar ser encontrada, pero ahora entendía que el pasado no desaparece por sí solo. Había llegado el momento de enfrentarlo, y aunque el miedo seguía presente, también había una nueva chispa de valentía en su interior. Christian la acompañaba, caminando unos pasos detrás de ella, respetando su silencio. No le había dicho a dónde iban, pero él tampoco había preguntado. Su apoyo incondicional la descolocaba tanto como la reconfortaba. Al llegar a un parque solitario, Elena se detuvo y se sentó en un banco. Christian se sentó a su lado, esperando. No siempre fui así, ¿sabes? Dijo finalmente, con la mirada fija en las hojas secas que el viento arrastraba frente a ellos. Christian no respondió. Sabía que ella necesitaba decirlo, y su papel era escuchar. Antes de que todo esto pasara, solía ser libre. Dibujaba sin miedo, me reía sin pensar en quién estaba mirando. Hizo una pausa, jugando con un mechón de su cabello. Ricardo cambió eso. Su control, su manera de hacerme sentir pequeña, me robó algo que todavía estoy intentando recuperar. Christian permaneció en silencio, pero el ligero movimiento de su cabeza le indicó que la estaba escuchando con atención. El día que decidí irme de Madrid, dejé atrás más que mi trabajo. Dejé amigos, sueños, incluso a una parte de mí misma. Y todo para escapar de alguien que nunca debería haber tenido tanto poder sobre mi vida. Pero escapaste, dijo Christian, rompiendo el silencio con un tono que era a la vez suave y firme. Eso ya dice mucho. Elena lo miró, sorprendida por la simplicidad de sus palabras. Nunca había visto su huida como un acto de valentía. Para ella, siempre había sido un fracaso, una señal de que no era lo suficientemente fuerte. Escapé, sí. Pero él me encontró. Y ahora no sé si puedo enfrentar lo que viene. Christian se inclinó ligeramente hacia ella, sus ojos encontrando los de Elena con una intensidad que no admitía dudas. No tienes que hacerlo sola. No esta vez. Al día siguiente, Elena tomó una decisión. Había pasado demasiado tiempo dejándose llevar por el miedo. Era hora de recuperar el control. Con la ayuda de Christian, contactó a una abogada de confianza. Aunque temía que las influencias de Ricardo complicaran las cosas, sabía que este era un paso necesario. La reunión con la abogada, Clara, fue breve pero contundente. Christian estaba presente, aunque se mantuvo en un segundo plano, dejando que Elena tomara la iniciativa. Clara le explicó sus opciones legales, cómo documentar el acoso y qué medidas podía tomar para protegerse. El primer paso es establecer límites claros, dijo Clara, con una voz segura que transmitía calma. Necesitas dejar constancia de que no quieres ningún contacto con esta persona. Si rompe esos límites, entonces tendremos un caso sólido. Elena sintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. No iba a ser fácil, pero por primera vez, tenía un plan. Esa noche, mientras cerraba el café, recibió una llamada. El número no estaba registrado, pero esta vez decidió responder. Sabía quién era, y esta vez no iba a esconderse. ¿Qué quieres, Ricardo?, preguntó, con una voz más firme de lo que esperaba.
Hubo un breve silencio antes de que él hablara. Quiero hablar. Solo eso. No tenemos nada de qué hablar, respondió ella, sintiendo cómo la rabia comenzaba a superar al miedo. No quiero verte, no quiero escucharte. Si vuelves a acercarte a mí, tomaré medidas legales. La risa de Ricardo al otro lado de la línea fue baja, casi burlona. ¿Crees que eso va a detenerme? No me importa lo que creas, replicó Elena, cortando la llamada antes de que pudiera responder. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Por primera vez, había logrado enfrentarlo directamente. No importaba lo que Ricardo hiciera después, esta vez no iba a retroceder. La mañana siguiente llegó con una sorpresa. Al abrir el café, encontró a un hombre de uniforme esperándola. Le entregó un sobre y se marchó sin decir nada más. Al abrirlo, encontró un documento legal. Era un aviso de Ricardo, demandándola por difamación. Elena sintió como el pánico amenazaba con regresar, pero antes de que pudiera hundirse en él, Christian entró por la puerta. Al ver su rostro, entendió que algo había ocurrido. ¿Qué pasa?, preguntó, caminando hacia ella. Ella le mostró el documento en silencio, y Christian lo leyó rápidamente. Cuando terminó, su mandíbula estaba tensa, pero su voz permaneció tranquila. Esto es solo un juego para intimidarte. Quiere que te sientas acorralada. Pero no lo estás. Vamos a manejar esto. Elena lo miró, intentando encontrar en él la seguridad que ella no sentía. Y entonces lo entendió. Durante años había luchado sola, convencida de que era la única manera de sobrevivir. Pero ahora tenía a alguien dispuesto a pelear a su lado. Gracias, dijo, con una sinceridad que nunca antes había mostrado. Christian sonrió ligeramente. No tienes que agradecerme. Estamos en esto juntos. La batalla legal contra Ricardo fue larga y difícil, pero al final, Elena salió victoriosa. Ricardo fue obligado a cesar cualquier contacto con ella, y aunque sabía que el miedo no desaparecería por completo, también sabía que había recuperado algo más importante, su voz. Con el tiempo, el café volvió a ser su refugio, pero ya no era el único lugar donde se sentía segura. Había comenzado a exponer sus dibujos en pequeñas galerías locales, algo que nunca creyó posible. Christian seguía allí, no como un protector, sino como un compañero que la había ayudado a redescubrir su fuerza. Una noche, mientras cerraban juntos el café, Christian la miró con una sonrisa tranquila. ¿Crees que finalmente estás lista para lo que viene? Elena lo miró, y por primera vez, su respuesta fue clara. Sí. Estoy lista. Por favor, estimadas damas y caballeros, denme un me gusta y suscríbanse.